Y el capítulo 12 del libro del Éxodo habla acerca de la Pascua. El capítulo 11 habla acerca de el anuncio de la muerte de los primogénitos, que es la última plaga que vino al pueblo egipcio. Hubo 10 plagas y esa era la 10ª plaga que caía sobre el pueblo de Egipto. Y antes de que cayera esa plaga, Dios preparó a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas, ¿no? Se prepararon para esa plaga que era la plaga final y era la plaga definitiva y era la plaga más fuerte. Todas las plagas fueron increíblemente terribles, ¿verdad? Todas las plagas causaron un desastre en Egipto, pero esta plaga en particular, hermano, era la plaga más difícil y más fuerte porque era la muerte, iba a significar la muerte de los primogénitos. Y no solamente de las personas, también los primogénitos en los animales. O sea, todo primogénito, tanto de personas, de seres humanos como de animales, todo primogénito iba a morir esa noche, de la noche que se conoce en el pueblo de Israel como la noche de la Pascua. ¿Está bien? Entonces dice capítulo 12, versículo 3. Le dice Dios a Moisés: hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, que por cierto se constituyó como el primer mes para el pueblo de Israel, dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hay mucha tipología que tú y yo podemos observar en cada uno de los puntos de la Pascua. Y yo te voy a mencionar ciertos puntos importantes, empezando por este que está aquí en el versículo 3. Fíjate, si tú quieres anotar los puntos, sería el punto número 1. Tenía que ser un cordero por familia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios, dice después Juan en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, dice porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía que ser un cordero porque el cordero es uno de los animales más manso, más inocente que tú puedas encontrar, que fácilmente se puede dejar hacer lo que quieras. No es un animal que opone resistencia, es un animal dócil, es un animal manso, es un animal inocente, ¿verdad? Que tú puedes trasquilar y él se deja trasquilar, que tú puedes matar y él se deja matar. No como el cerdo que se pone a gritar y se pone todo loco nada más con que te acerques y lo toques, ¿verdad? Ya el cerdo ya está gritando como si lo hubieras matado, ¿no? Como mi hija cuando le inyectaban. Nada más veía la jeringa y mal, ¿verdad? Entonces, pero el cordero no, el cordero, escúchame, el cordero tú lo jalas, le cortas el pescuezo y el cordero se queda mansamente y humildemente, inocentemente, ¿verdad? Se queda ahí parado. Porque así iba a ser el Cordero de Dios con C mayúscula, ¿verdad? Cordero con C mayúscula, que era Cristo. Y debía ser un cordero por familia, hermano, porque la salvación es personal e individual. Cada integrante de la casa, de esa familia, lo debía comer. No podía nadie comer en mi representación y yo no podía comer ese cordero en representación de nadie. Lo que yo me comía, yo me lo comía, y lo que tú te comías, tú te lo comías. Porque la salvación es personal. La salvación puede alcanzar toda mi casa, pero dentro de mi casa la salvación es personal. No por el hecho de que mis padres sean cristianos, yo soy cristiano. No, señor. Tú eres cristiano y yo soy cristiano porque un día aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor y Rey. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le abrimos nuestras vidas a Dios. Y por eso ahora yo soy salvo. Mi esposa es salva, mi hija es salva, mi hijo es salvo, no lo sé. Ellos deben saberlo.
pero ellos deben participar de esa salvación, así como yo participé de esa salvación a nivel personal y a nivel individual. No, hermano, es que yo soy salvo porque mis papás desde chiquito me traen a la iglesia. No, eso no eres salvo por eso. Yo soy cristiano porque mis papás desde niño aquí me tienen. No, tú no eres cristiano por eso. Tú vienes a la iglesia, pero eso no significa que eres cristiano. Vienes a la iglesia, pero eso no significa que seas salvo. Tú eres salvo porque un día le rendiste tu corazón a Dios, hablaste con Él y le dijiste, Señor, yo me arrepiento de todas mis faltas, todas mis fallas, todos mis errores y te acepto como Rey y Señor en mi vida y quiero comenzar a vivir en tu voluntad y en tus caminos. Y por eso ahora eres salvo, por eso ahora eres cristiano. Porque la salvación es personal. Fíjate, sáltate al versículo 5. Dice, el animal, este cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Y lo van a tomar de las ovejas o de las cabras. Punto número 2, debía ser sin defecto. ¿Por qué, hermano? Porque ese cordero que años después, cientos, miles de años después iba a ser Cristo, iba a vivir una vida santa y sin pecado. Escucha, y eso no lo ha hecho absolutamente nadie. Vivir una vida santa y sin pecado no lo ha hecho nadie excepto Cristo Jesús. Ni la Virgen María, ni el Papa que me quieras mencionar, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni tu abuelita vivieron una vida santa y justa y pura. Aunque te cueste creer, ¿verdad? No, pero mi abuelita sí, hermano, porque era una santa. Bueno, eso dices tú. Pregúntale a tu abuelito, ¿verdad? Nadie. Absolutamente nadie, por más bueno que haya sido, por más justo que haya sido, por más la persona más, no sé, bonita, hermosa que hayas visto, ¿verdad? En el sentido de carácter, ¿no? O sea, por más, dice, no, pero esta persona sí, porque esta persona era un pan, era un dulce, ¿verdad? Nunca se enojaba, siempre con una sonrisa, nunca hablaba mal de nadie, ¿verdad? Bueno, pues hasta él no ha vivido una vida justa, ni santa, ni perfecta, ni buena al 100%. Nadie excepto Cristo Jesús. Por eso nadie merecía y nadie podía morir por ti, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente Cristo podía morir en una cruz por ti y por mí y derramar su sangre por ti y por mí. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21 no conoció, dice que Jesús no conoció el pecado, hermano. Fue tentado, pero no conoció el pecado. Pasó las mismas tentaciones que tú y yo hemos pasado y más todavía, pero no conoció el pecado, no hizo pecado, no cayó en el pecado. Wow, y esa es nuestra meta para ti, para mí. Ya no podemos porque ya la regamos un montón de veces, ¿verdad? Pero nuestra meta es librar el pecado y decir, wow, estoy venciendo, estoy triunfando, estoy siendo victorioso, no al 100%, pero ahí voy, ¿verdad? Y que cuando la oportunidad de pecar se me presenta, la rechazo y digo que no. Eso fue lo que hizo Jesús, hermano. Era un verdadero hombre, hermano. Jesús era de veras un macho. Porque necesita ser un macho para decirle no al pecado, ¿verdad? Para tener la oportunidad de hacerlo y no hacerlo. Eso se necesitan agallas. Se necesita más que fuerza de voluntad, hermano. Era el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús. Era el Espíritu Santo llevándolo a obtener la victoria. Y fíjate, y dice punto número 3, dice que debía ser un cordero macho de 1 año. El punto número 2 es que debía ser sin defecto. El punto número 3 es que debía ser un cordero macho de 1 año. ¿Por qué? Porque debería estar en la flor de su edad. Y Jesús murió a la edad más o menos aproximadamente de 33 años, hermano, en la mera flor de la edad.
cuando estás en toda tu fuerza, cuando estás en todo tu apogeo, cuando estás en lo mejor de tu vida, no cuando era un niño. Jesús no murió cuando era un niño, ni tampoco murió cuando era ya un anciano. Murió en la plena flor de la edad porque él mismo se entregó por su propia voluntad. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice, y lo guardarán hasta el día 14. Fíjate, el día 10 lo van a apartar y el día 14 lo van a entregar. El día 10 lo van a sacar de las ovejas y lo van a tener ahí apartado, resguardado. Y luego el día 14, ese día lo van a sacrificar. Y Jesús entra el domingo de Ramos a Jerusalén y se guarda lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes lo sacrifican, hermano, cumpliendo exactamente lo mismo que en la Pascua. Y debía ser, escúchame, dice ahí versículo 6, ¿verdad? Dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, lo inmolará, escucha, y lo inmolará toda la congregación, lo sacrificará, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Número 4, inmolado, sacrificado o muerto, como quieras llamarlo, por toda la congregación. Cada familia iba a matar su propio cordero, pero ese cordero era representación de un solo cordero que iba a ser muerto miles de años después por toda la congregación. Cristo fue muerto, hermano. Escúchame lo que voy a decirte esta mañana porque es importante. Cristo fue muerto no solamente por los judíos, Cristo fue muerto por todos nosotros. Tú y yo matamos al Señor. Tú y yo sacrificamos a Cristo. Nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ahora, ¿por qué te digo esto y por qué creo que es importante? Porque decir que los judíos mataron a Dios es una de las ideas más dañinas y más mal interpretadas usadas contra el pueblo judío, escucha, hasta el día de hoy. En primer lugar, a Dios nadie lo puede matar. Porque si podemos matar a Dios, pues entonces deja de ser Dios, ¿verdad? En tal caso, mataron a Jesús, pero no a Dios. Y lo mataron, solamente quedó muerto por 3 días, porque al tercer día resucitó. Pero fíjate, la idea de que los judíos mataron a Dios surgió desde el siglo IV, hermano. Escucha. Y tomó fuerza en la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional decía que los judíos habían matado a Dios. Y luego, escucha esto por favor, porque es muy interesante, los nazis toman esta misma idea, nazis que no eran cristianos obviamente, pero usaron esta idea y manipularon esta acusación como parte de su propaganda antisemita. Y el problema de esto, hermano, es que aunque la iglesia tradicional se ha retractado de esa idea de que los judíos mataron a Dios, y hoy día, aparentemente entre comillas, porque todavía lo sigue habiendo, pero ya no tenemos nazis entre nosotros, lo cual, te digo algo, no es así, seguimos teniendo nazis entre nosotros, que está propagando ideología en contra de los judíos. Y esta idea, hermano, se sigue declarando. Y la mentira, esa mentira, hermano, que los judíos mataron a Dios, viene del enemigo, porque los judíos no mataron a Dios, nuestros pecados mataron a Jesús. Nuestros pecados llevaron a la cruz a Cristo. Lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, lo mataron los griegos, lo mataron los mexicanos, los peruanos, los guatemaltecos, los americanos, los ingleses, los franceses y los coreanos. Y nosotros llevamos al Señor a morir en la cruz. Y su sacrificio sirvió para limpiar toda nuestra maldad. Escucha lo que dice, Éxodo capítulo 12, versículos 8 al 10. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levadura, escucha, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo tiene que ser quemado. Ninguna cosa dejarán de él, se lo tienen que comer completo. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que quede de él, si dejan algo del cordero, entonces eso se tiene que terminar quemando en el fuego. Número 5. Necesitaba ser asado al fuego. ¿Por qué? Porque el cordero necesitaba ser expuesto al juicio de Dios. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, fue expuesto en la cruz al juicio de Dios por nuestros pecados. Todo el castigo que tú y yo merecíamos fue puesto sobre él. Y aparte, dice ahí la cita, que debían comer panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es tipo del pecado. Y nosotros ahora necesitamos vivir una vida apartada para Dios. ¿Qué te estoy tratando de decir esta mañana en este punto número 5? Debían comerlo todo completo junto con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar solo una parte de la salvación del Evangelio. Necesitamos comernos todo el Evangelio y no comernos solamente lo que nos conviene o lo que nos aprovecha, o lo que queremos, o lo que es nada más de bendición. No. Tú te tienes que comer todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Lo que te conviene, te lo necesitas comer. Y lo que no te conviene, te lo necesitas comer. Lo que sabe dulce, te lo necesitas comer. Y lo que está amargo, te lo necesitas comer también. Hay mandamientos amargos, hermano, en esta palabra, que debemos cumplir y debemos obedecer. Aceptamos la bendición, aceptamos la prosperidad. ¿Quién no quiere aceptar la prosperidad de Dios, verdad? Pero escúchame, pero también aceptamos el yugo y también aceptamos la cruz. Aceptamos vivir, como decía Mireya hace un ratito, en esclavitud delante de Dios. Ah, Señor, pero es que esto no me gusta. Esto que está aquí en la palabra me choca. Y dice Dios, sí, yo sé que te choca, pero necesitas hacerlo. Porque cuando lo haces, entonces viene bendición. Mientras no lo haces, no puede venir bendición, aunque Dios te quiera bendecir. Y cuando tú vas a una cita, y si no me crees, analízalo, estúdialo por ti mismo. Cuando tú vas a una cita que habla de bendición, antes de eso ya te dio una cita que habla de condición. Antes de encontrarte con una cita que te bendice, te habla también una cita que te condiciona. Lees una cita que te bendice, pero antes pero si haces esto, entonces yo haré esto. Si tú caminas de esta manera, entonces yo abriré la ventana de los cielos y te bendeciré. Entonces yo estaré contigo. Entonces yo seré tu retaguardia. Entonces yo te sanaré. Entonces yo te prosperaré. Si tú haces lo que yo te acabo de decir que hagas. Y los pastores que predican pura prosperidad no te dicen los versículos que te condicionan, solo te dicen los versículos que te bendicen. No. Necesitamos predicar los que nos bendicen, pero también necesitamos predicar los que nos condicionan. Porque necesitamos hacer lo que nos condiciona para vivir bendecidos en Cristo Jesús. Dice versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Van a tomar la sangre de ese cordero y van a untarla en los dos postes de la puerta de su casa. Imagínate que esta es la puerta. Y entonces dice, ustedes van a tomar un lebrillo, un hisopo, en palabras de hoy sería una brocha, ¿no? Y van a untar la sangre. No solamente van a abrir el cordero y van a derramar su sangre. No. Van a juntar esa sangre en un
pocillito, ¿verdad? En una cubetita y luego con una brocha, estoy hablando en Daniel habla hoy 2025, ¿verdad? Y luego con una brocha van a untar los postes de la puerta y el dintel también. Todo el dintel lo van a pintar de la sangre roja del cordero. Escúchame, no el umbral, no la parte de abajo no, solamente los postes y el dintel, porque tus pies no pueden pisotear la sangre de Cristo. No puedes humillar la sangre de Cristo, no puedes tomar por basura la sangre de Cristo. Es algo honorable, es algo valioso, es algo serio, es algo importante. No puedes tomarla a juego. Van a pintar los postes y van a pintar el dintel. Fíjate, sáltate, hablando de esta idea, ahorita te doy el punto. Bueno, el punto número 6 es ese, ¿verdad? La sangre puesta en los postes y en el dintel de la puerta. Pero sáltate al versículo 13. Ahí te da más indicaciones sobre este mismo punto número 6. Dice el verso 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y dice Dios, y yo veré. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Va a ver, yo veré la sangre, ¿en dónde? En los postes y en el dintel. Yo voy a ver la sangre y voy a pasar de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando yo, Dios, hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué no va a haber plaga de muerte en su casa? Porque dice Dios, yo voy a pasar por ahí y yo voy a ver la sangre en los postes y en el dintel y yo voy a pasar de largo sobre esa casa. Ahora, sáltate al versículo 22. Ahí está lo que te decía de la brochita, ¿verdad? Dice, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, en una cubetita, y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes, dice el Señor, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Vuelvo a repetirte, no debían solamente derramar la sangre del cordero, debían rociar, untar, aplicar a la puerta de la casa los dos postes y el dintel. Y poner la sangre, escúchame, como una señal de protección sobre cada casa judía, sobre cada casa israelita dentro del pueblo egipcio. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que tú y yo hoy día podemos aplicar los méritos de la sangre y la muerte de Cristo sobre nuestras vidas. Y hermano, ¿y con qué lo untamos? ¿Cuál es esa brocha que vamos a usar? Esa brocha, ese manojo de hisopo es la fe. A través de la fe aplicamos sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas y sobre nuestra familia las promesas de la salvación de Cristo Jesús sobre nosotros. Fíjate, ve conmigo, versículo 23. Dice, estoy en el mismo punto número 6, verso 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Escucha, las otras 9 plagas las trajo Moisés y las trajo Aarón. Bueno, las trajo Dios, ¿verdad? Pero ¿fue por orden de Moisés o por orden de Aarón? Moisés movía el báculo o Moisés agarraba la arena y la lanzaba al aire y se convertían en piojos, ¿no? Pero esta plaga, Moisés y Aarón no hicieron absolutamente nada. Dios hizo esta plaga. O sea, ¿cómo lo digo? Moisés y Aarón no participaron en nada de esta plaga. Dios les dijo, háganse a un lado Moisés y Aarón, ahora voy yo. Voy yo a traer mi juicio sobre el pueblo de Egipto. Y dice, yo voy a pasar hiriendo, yo Jehová, voy a pasar hiriendo a los egipcios. Bueno, y ahorita vamos a ver que no fue Dios, ahorita te voy a decir quién fue, pero era Dios mismo comandando a sus huestes. Ahorita te voy a decir quién fue. Dice, yo mismo voy a pasar hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, dice esa palabra es importante, pasará.
pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Esa palabra pasará, hermano, se deriva del hebreo pasaj, que significa Pascua. Pasaj es Pascua y Pascua significa pasar de largo en señal de protección y liberación. Cuando tú dices Pascua, lo que tú estás diciendo en el hebreo es pasaj. Y pasaj es pasar de largo en señal de protección y liberación. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba de largo Dios? ¿Por qué no dejaba entrar al heridor? Dice ahí en el versículo 23. Porque la sangre guardaba y protegía al pueblo de Israel de la plaga de la muerte que se iba a desatar sobre Egipto. No era un ángel guardián el que guardaba la casa, era la sangre del cordero que guardaba la casa. Es la sangre del cordero que guarda tu vida. Es la sangre del cordero que guarda tu casa. Fue una obra, yo te decía hace ratito, ¿verdad?, que Dios administró él mismo para salvar a Israel, su primogénito. Cuando tú lees Éxodo, Moisés se enfrenta con Faraón al principio y le dice, deja ir a mi hijo al desierto a que me ofrezca sacrificios. Y Faraón yo creo que preguntó, ¿de qué hijo estás hablando? De mi hijo, el pueblo de Israel, mi primogénito. Entonces Dios dice, yo voy a guardar ahora la vida de mi primogénito, mi pueblo escogido, la voy a guardar y voy a destruir al primogénito del pueblo egipcio. Y yo voy a administrar mi propio juicio sobre el pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio trató duramente y malamente a mi pueblo y lo hizo trabajar de esclavo por 400 años. Y ahora, dice Dios, yo voy a tomar mi propia venganza sobre el pueblo de Egipto. Wow, hermano, escúchame, eso nos debería dar temor de Dios. ¿Y quién fue el que ejecutó la obra? Ve conmigo, Salmos, capítulo 78. ¿Quién fue el que lo hizo? Hermano, fue el diablo el que pasó, ¿verdad? E hirió la... No, fue el diablo, porque Dios dice, yo voy a ir, yo lo voy a hacer. ¿Quién fue? Fíjate, Salmo capítulo, eso nos lo revela Salmo capítulo 78, versículo 49 al 51. Está hablando de este evento y dice, envió sobre ellos el ardor de su ira. ¿Sobre quiénes? Sobre los egipcios. Enojo, indignación y angustia. Ahora, escúchame lo que viene a continuación porque es increíble. Dice, un ejército. ¿Te das cuenta que no dice un ángel? ¿No dice un ángel exterminador? Dice un ejército de ángeles destructores. Hermano, escúchame, cuando yo estaba leyendo esto, a mí se me enchinaba la piel, porque yo me imagínate esa noche, la noche está tranquila, todo el pueblo ya está metido en sus casas, ya sacrificaron al cordero, se lo están comiendo rápido, porque Dios les dijo, tienen que comer rápido, porque van a salir huyendo rápido, y se lo están comiendo, y el niño no quiere las hierbas amargas, y el papá le dice, te las comes, ¿verdad? Porque la ordenanza es que nos tenemos que comer todo el cordero y se lo están comiendo allí, ¿verdad? Y la sangre ya la han puesto en los postes, ya la han puesto en el dintel. Todo parece que está tranquilo, parece que no está pasando nada, pero de repente, en un punto del tiempo, hermano, Dios baja, Dios desciende. Escucha esto, con un ejército de ángeles destructores. Y Dios va al frente de ese juicio, ejecutando su juicio sobre los egipcios. Ahora, imagínate que estamos en una serie de Netflix, ¿verdad? Imagínate que la cámara se levanta por sobre encima de todas las casitas de Israel y de los egipcios, ¿verdad? Imagínate que la cámara va arriba desde un dron, ¿no? Y el dron, la cámara, ahora toma a Dios abajo y todos los ángeles
el ejército de ángeles destructores detrás de Dios, y a la señal de Dios, todos empiezan a avanzar. Y cuando los ángeles destructores ven la sangre en una casa, no la tocan, pero cuando la sangre no está sobre los postes y el dintel de la puerta, los ángeles entran ahí y se empiezan a oír gritos de angustia de los padres, de las madres, de los hermanos, porque sus hermanos primogénitos, el primogénito de esa casa, el varón primogénito de ese hogar, está muriendo. Y está muriendo el cordero primogénito, y está muriendo la vaca primogénita, y está muriendo el perro primogénito, y todos los animales primogénitos están muriendo. Y se empieza a oír clamor y llanto, ¿verdad?, en todas las casas de los egipcios. Y los israelitas dentro de sus casas empiezan a oír y empiezan a verse unos a otros diciendo, ¿qué está pasando? Fíjate, dice Salmo capítulo 78, verso 49 al 51. El verso 50 dice, dispuso camino a su furor. ¿Quién? Dios. Dios dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida de los egipcios a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. ¿Por qué de Cam? Porque de Cam descendía Egipto. Los descendientes de Egipto venían de Cam, ¿verdad? Literalmente. Dios no mandó un ángel, hermano. Escucha, Dios mandó cientos de ángeles, un ejército de ángeles destructores. Y Dios le había advertido a su pueblo sobre la aplicación de la sangre en las puertas de su casa. Y el pueblo que fue obediente, hermano, que fue todo el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo que fue obediente estaba, escucha, cubierto, protegido, resguardado por la sangre del Cordero. Esta predicación surgió porque el lunes alguien me preguntó, ¿podemos clamar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Qué cita bíblica hay que dice que podemos decir, me cubro con la sangre de Cristo? Pues yo te digo algo, no hay ninguna cita bíblica. Pero esto da la pauta, hermano, para que tú y yo tengamos la autoridad y la libertad para cubrirnos y cubrir nuestras vidas con la sangre de Cristo. Escúchame, no es un juego, no está en el umbral, no es por superstición, no es magia, ni es de relajo. Me cubro con la sangre. No, 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 no. Tenemos que ser serios en esto, hermano, porque no es cualquier cosa. Pero yo puedo cubrirme con la sangre de Cristo. No lo hago a cada rato, no lo hago en todo momento, pero hay momentos especiales en nuestra vida en donde podemos declarar y decir, estamos cubiertos, mi familia está cubierta con la sangre del Cordero. Mi vida está cubierta con la sangre del Cordero. Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo Jesús. Escúchame, te vuelvo a repetir, no es cualquier dicho, no es de cualquier manera, no es a la ligera, no es supersticiosamente. Ay, hermano, todas las mañanas hay que decir, me cubro con... No, 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 no. Porque no podemos pisotear, es algo serio, es algo trascendente que solamente debemos usarlo cuando de verdad vale la pena y necesitamos aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Pero lo podemos hacer. Y te voy a dar esta tarde, me voy a ir muy rápido, 4 acciones al aplicar la sangre del Cordero sobre nosotros. Número uno, es un acto de obediencia. Ser obediente a las instrucciones del Señor siempre va a traer bendición. No podemos esperar ser bendecidos, lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Si hacemos lo que queremos. Solamente la obediencia a la palabra trae bendición a nuestras vidas. Estos judíos, estos israelitas fueron obedientes al aplicar la sangre del Cordero y sus casas fueron cubiertas. Y escúchame, te voy a decir algo. No había sacerdotes. El sacerdote no podía venir y aplicar la sangre. ¿Sabes por qué?
porque no existían los sacerdotes en ese momento. Es hasta que llegan al Sinaí y levantan el tabernáculo que Dios dice, voy a escoger a Aarón y a su hijo como sumo sacerdote, bueno, a Aarón como sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes y los levitas como servidores del templo. Pero cuando estaban en Egipto, ya para salir, allí no había sacerdotes. Escucha, el padre de familia era el que tenía que poner la sangre, era el que tenía que untar la sangre. Y tú y yo, papá, mamá, somos los responsables, como decía Mireya hace un rato, somos los responsables de cubrir nuestra casa con la presencia del Señor. No diciendo cubro mi casa con la sangre, no. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra oración, con nuestra lectura de la palabra, con nuestro ayuno, papá, mamá. De eso van a aprender tus hijos. Tus hijos no aprenden solo porque dices, cubro la casa con la sangre de Cristo. No, si tú haces eso nada más, tus hijos van a aprender a ser religiosos. Eso es todo lo que van a aprender a hacer tus hijos. Tus hijos te deben ver leer la Biblia, tus hijos te deben ver orar, tus hijos te deben ver ayunar, tus hijos te deben ver venir a la iglesia y no faltar. Hijos, voltéense con sus padres y díganles, amén. Tus hijos te deben ver amar a Dios, buscar a Dios, tener pasión y tener hambre por el Señor. Si tus hijos ven eso en tu vida, hermano, tú les estás enseñando cristianismo, no religión, cristianismo. Entonces es un acto de obediencia. Tú eres responsable de tu propia familia y de aplicar, espiritualmente hablando, la sangre de Cristo sobre tu casa. Número uno, entonces era un acto de obediencia. Número dos, era un acto de fe y de confianza. La familia debía esperar que la acción de untar y aplicar la sangre los iba a liberar. Y alguien podría decir, pero ¿y qué garantía tenemos? Imagínate cuando estaban ya pasando los ángeles por allí, ¿verdad? Los ángeles destructores y la casa estaba pintada con la sangre, ¿verdad? Los postes, el dintel con la sangre, la familia adentro diciendo, ¿y será efectiva? ¿Surtirá efecto? ¿Nos valdrá para que los ángeles pasen y no toquen a nuestro hijo? Y les valió, hermano. Fue efectiva la sangre, pero era un acto de fe y de confianza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que andamos o caminamos por fe y no por vista. ¿Y será verdad que Dios va a hacer esto si yo hago esto? Créelo. Y tú te vas a dar cuenta que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida hasta que sobreabunde. Da el paso de fe en el puente donde ya no hay nada y empieza a caminar en la presencia del Señor. Pero necesitas dar el paso de fe, necesitas dar el paso de obediencia y creerlo. Yo creo que si doy el paso y perdono, yo creo que si doy el paso y lo hago, yo creo que si doy el paso y obedezco, Dios va a estar conmigo y Dios me va a bendecir. Y hermano, ¿qué cree? Que di el paso y empecé a caminar y Dios empezó a bendecirme. Y no sé de dónde, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios empezó a transformar la situación y a moverse en la situación y a cambiar la situación. Hermana, increíble. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer usted? Obedecer en fe y en confianza que Dios lo iba a hacer. Oye, papá, ¿y esto va a servir? Y me imagino ahí al papá judío, ¿verdad? Diciendo, pues no lo sé, hijo, pero esto fue lo que nos ordenó el Señor. Hay que hacerlo, ¿verdad? Va a funcionar. Confiamos en la palabra que Dios le dio a Moisés. Y en obediencia pintamos, ¿verdad? Número 3, era un acto de consagración. La sangre hacía separación. Escúchame, número 3, era un acto de consagración. ¿Por qué? Porque la sangre hacía separación entre el pueblo de Israel y los egipcios. Tener la casa pintada o los postes y el dintel pintado con la sangre hacía diferencia de la casa que no estaba los postes y el dintel pintados con la sangre. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que si tú y yo de verdad somos cristianos, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Punto.
No podemos seguir viviendo de la misma manera. Amén. Yo soy cristiano, hermano, pero sigo diciéndole peradas y los viernes estoy ahí en el antro con mis amigos, tomando unas chelas, viendo mujeres. Y el domingo vamos a la iglesia. No, tú no eres cristiano. Tú eres religioso. Tú eres de la roca, tal vez, ¿verdad? Tú eres evangélico, tú eres como te quieras llamar, ¿verdad? Pero cristiano no eres. Porque el cristiano se diferencia de las casas de los egipcios. Tú eres cristiano, yo soy cristiano y yo ya no digo groserías, yo ya no veo mujeres, yo ya no me emborracho, yo ya no fumo, ya no tomo. Hermano, pero es que a mí me cuesta trabajo. Sí, eso sí se vale, ¿verdad? Que te cueste trabajo y que quieras salir adelante y que quieras echarle ganas, eso está bien. Pero estás rompiendo el molde. Porque ser cristiano significa, y ser cristiano tiene que ver con ser totalmente diferente al mundo. Hermano, es que los del mundo hacen y deshacen. Sí, los del mundo, tú ya no. ¿Pero por qué ya no, hermano? Porque ya no tenemos permiso delante de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no nos da permiso? Porque eres su hijo, porque eres su hija, porque eres su esclavo, eres su esclava. Y ahora vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no me gusta. No te preocupes, reclámale a Él. Habla con Él y dile que no te gusta. A mí qué me dices, ¿verdad? ¿Yo qué te puedo decir? A mí tampoco hay algunas cosas que no me gustan de aquí, pero no le digo nada, ¿verdad? Pero cuando obedeces hay bendición. Cuando cambias hay bendición. Es que no puedo, hermano, se me hace difícil. Sí, precisamente por eso tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu consolador, el Espíritu Santo es tu ayudador. Le pides fuerzas al Espíritu Santo, le pides poder al Espíritu Santo, le pides victoria al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Es el Espíritu Santo. Claro que tú no puedes, claro que yo no puedo. No, en tus fuerzas no puedes, en mis fuerzas yo no puedo. Pero el Espíritu Santo nos da poder y nos da autoridad. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano. Por eso tú y yo necesitamos orar todos los días y decirle al Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame palabra, dame visión, dame discernimiento, dame sensibilidad, dame sabiduría, dame inteligencia. Para ya no vivir la vida como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso cada que estamos aquí, hermano, y adoramos al Señor, yo les digo, levanta tus manos, pídele al Espíritu Santo que te llene esta mañana, porque si Dios te llena aquí, hermano, y luego tú vas a tu casa y te encierras en tu cuarto, cierras tu puerta y le pides, le sigues pidiendo al Espíritu Santo que te llene, el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer todas aquellas cosas que no has podido vencer. Tus debilidades, tus faltas, tus fallas, tus regadas de pata, el Espíritu Santo es el que te ayuda en tu debilidad. Y número 4, y este es el último punto, número 4, era un acto de protección. Pintar, poner la sangre en los postes y en el dintel. Escúchame, la familia quedaba sellada, la familia quedaba bajo la protección de Dios. Yo te decía hace un momento, ¿podemos aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas? Sí, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para guardar nuestras vidas. Así como lo tuvo en Egipto para guardar la vida de los primogénitos y para guardar la casa de los israelitas en una expresión de fe y de confianza en Dios. Pero acuérdate, ojo, no podemos tomarlo como algo mágico o como un amuleto o como relajo. No, 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 no. Es algo serio que tú y yo debemos respetar y usarlo solamente en ciertas circunstancias. Yo lo uso. Tú vienes aquí y me dices, mano, vamos a salir de viaje y vamos a ir a la playa o vamos a ir de negocio. Ore por mí. Sí, claro, oro por ti. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Claro que sí. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero es algo valioso. Es algo, wow, increíble que tú y yo tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos le quieren dar gracias al Señor por la sangre derramada en la cruz del Calvario? Todo lo que hace la sangre está a nuestro favor, hermano. La sangre clama a nuestro favor. Vamos a celebrar hoy la Santa Cena y yo te voy a pedir que nos pongamos de pie. Cristo Jesús fue sacrificado por nosotros.
Cristo Jesús dio su sangre que ahora tú y yo podemos aplicar a nuestras vidas como un acto, te vuelvo a repetir, de obediencia, un acto de fe y de confianza, un acto de consagración y un acto de protección. Y es por eso que hoy, hermano, escucha, podemos celebrar la Santa Cena en memoria, esa palabra es importante, en memoria de ese sacrificio de hace 2000 años atrás a nuestro favor.